Profesor Julián, muy buenas noches, qué alegría tenerlo aquí. Bueno, muy buenas noches, un cordial saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias, Ricardo, Jaime, por la invitación. Un cordial saludo también a todos los coautores. Yo en realidad hice una reflexión de tipo pedagógico y si me permiten voy a iniciar con una pequeñita anécdota que no la cuento en el ensayo, pero que me parece que podría ayudar a interpretar. Y es cuando yo fui estudiante hace mucho, yo estoy seguro que soy uno de los mayores aquí entre todos los autores, y miré en la Universidad Nacional que pegaban los, los listados de todos los códigos. Para mí fue un honor que ahí aparecía mi código, todavía lo recuerdo, 401843. Obvio, le estoy hablando hace muchísimo tiempo. Ingresé a la Universidad Nacional, me gradué, fui profesor y me retiré. Y me dediqué a una tarea casi imposible, transformar la educación básica. No lo hemos logrado, pero ahí estamos todavía un poquito en eso. Pero volví a la universidad y volví como asesor. Y aunque quiero muchísimo a la universidad, luchamos junto con Adolfo contra programas que la destruían, que la debilitaban, como Serpilopaga. Las universidades públicas están muy amenazadas en Colombia, pero de todas maneras hubo unos puntos que me preocuparon de estudiante. Y cuando volví como asesor, la sorpresa sí fue mayúscula, porque no habían cambiado, no habían cambiado. Era casi el mismo edificio, era casi el mismo ambiente, eran las mismas materias, no eran los mismos profesores porque ya el tiempo era muy largo, pero sí eran los mismos textos, era el mismo modelo pedagógico. Ustedes que viven en el medio universitario tal vez no lo vean tan claro para alguien como yo, que renuncié a la universidad, me aburrió la universidad y me fui a la básica. Les confieso, aquí totalmente dije, esto es imposible si uno no trabaja con niños menores. Entonces, cuando volvía era impactante. Yo recuerdo que había sacado en cálculo 5, en cálculo 1, 2 y 3. Pero lo más impresionante es que había sacado 5 sin entender una sola idea. Y hoy, 45 años después, tampoco entiendo ni una sola, pero me impacta cómo alguien sin entender ni una idea puede tener la máxima calificación. Y cuando era estudiante me hacía esta pregunta: ¿por qué la universidad tiene un lugar estilo auditorio? Y la respuesta que me di como alumno la ratifiqué como asesor, porque no fue pensada para el diálogo, porque la universidad no está concebida para modelos interesestructurantes. Si fuera así, entonces las universidades serían planas, serían llenas de mesas. No, que la universidad fue concebida por modelos medievales para transmitirle información a los niños, y en este caso a los jóvenes. Y me impactó ver que los sistemas de evaluación que conocí como alumno eran los mismos. Es más, en las universidades no se evalúa. A mí siempre me aterró cómo puede ser que un profesor llegue a empezar una clase y no haga pruebas diagnósticas de pensamiento, de lectura. No, nada. Llega como si un arquitecto pudiera llegar a una zona y sin mirar cómo es el terreno, empieza a echar su rollo. Entonces, me ha preocupado muchísimo la universidad desde el punto de vista pedagógico. Yo creo que uno viene al mundo a hacerse preguntas. Si eso es verdad, yo llevo
toda mi vida, que no les digo cuánto es, pero es bastante. No estoy en la revolución de las canas, pero casi. Y la pregunta que me ha gobernado a mí toda mi vida es si sirve o no la educación. Y tengo enormes dudas de si sirve o no. Y tengo más dudas de la universidad que del colegio. Y la pregunta que les quisiera dejar, y es la que intento en mi ensayo, es si yo hiciera una prueba de argumentación a los estudiantes de primer semestre y la volviera a hacer al culminar, ¿piensan distinto? ¿Argumentan distinto? Si hiciera una prueba de lectura crítica en primer semestre y en el último, ¿sirvió ir a la universidad? Pero la pregunta más importante de todas es otra. ¿Son mejores ciudadanos? ¿Son más éticos? ¿Están más comprometidos con la transformación de la sociedad? Y esas preguntas las he intentado validar y estoy muy triste de lo que me muestran los resultados, particularmente a nivel ético, particularmente lo poco que agrega la educación superior en la formación de mejores ciudadanos. Estoy impresionado. Las competencias ciudadanas son las peor evaluadas en las pruebas Saber Pro y eso nadie lo dice. Y hay incluso abogados que se atreven a decir que el derecho no tiene nada que ver con la ética. Cuando uno a una universidad debería ir básicamente, uno, a hacerse preguntas, a hacerle preguntas a la vida, y dos, a ser un mejor ciudadano. Por eso, y de todo esto no reflexiono en el ensayo, pero sí reflexiono hacia dónde creo que tendría que darse la transformación pedagógica y planteo 3 rutas de transformación. Uno, el modelo pedagógico. O sea, es totalmente absurdo que un estudiante vaya y se siente a escuchar a un profesor. Para mí eso es inconcebible en el siglo XXI. Y así son las universidades que yo conozco, y he recorrido unas 200 en América Latina y casi todas son más o menos como espacios medievales trasladadas al siglo XXI. Impresionante, tal vez son las instituciones más conservadoras que haya creado el ser humano sobre la tierra. Tal vez, no sé si haya otras, pero estaría un poquito en la pelea. Entonces, mi primera reflexión es porque creo que hay que cambiar el modelo pedagógico, porque creo que hay que trabajar curricularmente de manera distintísima, porque creo que en las universidades hablan todo el tiempo de la interdisciplinariedad, pero las universidades no tienen casi nada que ver con eso. Yo sé que una universidad como la Nacional genera espectaculares médicos, pero la pregunta mía es otra. ¿Son los que necesita el país? Y yo no lo creo. Y el nivel de especialización que hay me parece que es totalmente equivocado desde el punto de vista pedagógico. Y creo que también habría que repensar las universidades desde el punto de vista del sistema de evaluación. Si los estudiantes en las universidades preguntan, perdón, profe, ¿aprobé? Es porque no hay un sistema de evaluación, sino de calificación. Mil gracias por la oportunidad, mil gracias por poder dialogar después de tantos años que me trasladé a la básica, nuevamente a la universidad. Y si en la universidad creen que el problema está en la básica, pues son las universidades las que producen los profesores, las que forman los profesores, por lo tanto el problema no es la educación básica. Solo una pregunta para terminar.
¿Sirve la universidad? ¿Cambia las estructuras cognitivas, prácticas de los individuos? Pero sobre todo, cambia la estructura ética. Si mi ensayo contribuye a formular la pregunta, yo quedo contento. Mil gracias por la invitación.